¿Te animas a preparar esta deliciosa tarta de chocolate y café? Es una tarta muy rica y fácil de preparar, ya lo verás. Comenzamos preparando la capa de chocolate y galletas. Para ello vamos a seguir la receta de la tarta de galletas con chocolate más fácil y rápida, que ya hicimos hace unos meses. Os dejo el enlace en la caja de información. En un cazo mezclamos 100 gramos de azúcar, 30 gramos de cacao puro en polvo y 120 mililitros de agua. Encendemos el fuego y añadimos 75 gramos de mantequilla. Cuando la mezcla comience a hervir, bajamos la intensidad del fuego a fuego bajo y cocinamos removiendo de vez en cuando durante 6 minutos. En este punto ya tenemos preparada la salsa de chocolate. La apartamos del fuego, añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y dejamos que pierda temperatura. Ahora troceamos un paquete de galletas Digestive dentro de un bol y vertemos la salsa de chocolate. Mezclamos bien para que todas las galletas queden cubiertas. Ponemos esta mezcla dentro de un molde de 18-20 centímetros de diámetro y aplastamos para que quede una capa compacta. En esta receta utilizo un molde desmontable de silicona. Si vosotros utilizáis un molde de aluminio, recordad que lo tenéis que forrar con papel de horno para desmoldar la tarta con facilidad. Limpiamos las paredes del molde y reservamos en el congelador mientras continuamos con la receta. Continuamos poniendo a hidratar en abundante agua fría 2 hojas de gelatina durante 5 minutos. Una vez hidratadas las rescatamos, escurrimos dejando un poco de agua y las ponemos en un cuenco. Seguidamente las calentamos unos segundos en el microondas para que se vuelvan líquidas. Es importante no escurrir el exceso de agua de la hidratación, ya que no le hemos diluido en ningún otro líquido como se suele hacer habitualmente. Reservamos y continuamos preparando la mousse de café. En un bol ponemos 250 gramos de queso crema frío, 50 gramos de azúcar glass y 5 gramos de café soluble, una cucharada sopera. Mezclamos ligeramente con una espátula para que el azúcar no salga volando y continuamos batiendo con unas varillas eléctricas. En este punto añadimos la gelatina que habrá perdido temperatura y la integramos de inmediato. Es importante que la gelatina no esté caliente ya que se puede solidificar con el contacto de la crema, que está fría. Vertemos 240 ml de nata para montar con un 35% de materia grasa, que esté fría, y continuamos batiendo hasta conseguir una mousse montada y firme. Por último ponemos la mousse de café dentro del molde, sobre la capa de galletas y chocolate. La repartimos, alisamos la superficie y reservamos en la nevera bien tapada de un día para otro. Al día siguiente preparamos la ganache de chocolate que pondremos en la superficie de la tarta. Calentamos 80 ml de nata para montar hasta que comience a hervir y la vertemos sobre 80 gramos de chocolate. Mezclamos para conseguir una ganache de chocolate bien unificada. En este punto la dejamos reposar unos minutos para que pierda temperatura. Sacamos la tarta del frigorífico y vertemos la ganache de chocolate. Giramos el molde para que la ganache se reparta por toda la superficie sin tocarla. Reservamos la tarta nuevamente en la nevera un mínimo de 30 minutos. Tras el reposo y en el momento de comer la tarta, pasamos una espátula por el borde para despegarla de las paredes. La desmoldamos y alisamos la mousse. Y ya solo queda cortarnos un trozo y disfrutar. ¡Qué combinación de sabores tan buena!
Me parecía poca cantidad de café, pero sabe a café. Esta mousse está cremosa y buenísima. La capa de las galletas es muy sorprendente, tal y como os dije en la receta de esta tarta, ya que quedan blandas y húmedas y tiene un sabor realmente rico. Y la capa superior de chocolate, además de decorar, le da un extra de sabor al conjunto de la tarta. Tenéis que hacerla, bocateros, esto está irresistible. ¡Chao!